Bueno, vamos a comenzar con matemática para quinto grado, en el material denominado clase 4 sería, en el que comenzamos a abordar contenido de geometría. En principio se les pide considerar un punto C y se les pregunta, ¿se pueden marcar 10 puntos que estén a 25 milímetros de C? Bueno, 25 milímetros ya hemos visto que las medidas las podemos expresar en la unidad que nos convenga. 25 milímetros serían 25 de estos espacios que hay entre dos liñitas en cualquier regla. Por supuesto, andar midiendo 25 es incómodo, entonces, como estamos por trabajar en una hoja de papel, la unidad más cómoda es el centímetro. Pasamos de milímetros a centímetros y tenemos 2,5 centímetros, perdón. Bien, entonces dice que hay que considerar un punto C, por lo tanto marcamos un punto, no nos pide nada acerca del punto C, lo marcamos donde queremos, no tenemos ninguna condición que cumplir. Bueno, lo llamamos C y dice que tenemos que marcar otros 10 puntos que estén a 2,5 centímetros de este. Bien, si queremos marcar, por lo general lo que nos sale a partir de las prácticas que hemos desarrollado en los distintos ambientes escolarizados, tiene que ver con a posicionarme ahí, bueno, medir, recuerden, es el punto desde donde mido, siempre lo tengo que hacer coincidir con el 0 de la regla, no con el 1, con el 0. Y a partir de ahí medir la distancia que se me pide, en este caso es, o la longitud que se me pide, ¿no es cierto? Distancia tiene todo otro concepto. Entonces tenemos ahí 2,5, medimos y aquí podemos tener el primer punto. Un punto que lo vamos a llamar punto 1, porque es el primero. Bueno, pero dice 10, ¿dónde marco los otros? Bueno, podemos ir hacia el otro lado, es decir, en la misma dirección. Recuerden, cuando tenemos una recta, esta recta nos está dando una dirección, ese es el nombre correcto, pero tiene un sentido hacia un lado y el sentido opuesto hacia el otro lado. Entonces, en esa misma dirección vamos en sentido contrario y ahí ubicamos un punto 2. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que marcar 8 más. Bueno, a alguien se le puede ocurrir decir, bueno, hacia arriba o hacia abajo, es decir, en la dirección que podemos considerar vertical. Para considerar vertical, podemos ubicarnos con una escuadra apoyando el lado menor. Como la escuadra siempre es un triángulo rectángulo, esa es la idea de que sea escuadra. A este lado menor se le llama cateto menor. Bueno, entonces ahí tengo la dirección vertical para esta hoja. Y bueno, aquí puedo marcar 2,5. Fíjense como que tengo este valor acá y a partir de ahí 1, 2 y medio. Marco otro punto, el punto 3. Y bueno, en esa misma dirección, 2 puntos me determinan una recta. Entonces, teniendo en cuenta esa dirección marcada por 2 puntos, puedo ir hacia abajo. Por comodidad del trazado que estoy haciendo, no mido desde el 0, pero eso no significa que no estoy midiendo 2 centímetros y medio, porque hago 4, al 5 tengo 1 centímetro, al 6 tengo 2 centímetros y acá al 2 y medio lo tendré en el 6,5, porque comencé con el 4. Bueno, tengo 4 puntos. ¿Dónde tendré alguno más? Y bueno, en realidad puedo considerar todas las direcciones posibles porque tengo un solo punto. Como dije recién, 2 puntos me determinan una recta o una dirección. Cuando yo tengo un solo punto, por ese punto pasan infinitas rectas, infinitas direcciones que siguiéndolas me permitirán marcar infinitos puntos. Entonces, voy a ya abordar con otro color para que se diferencie de lo que fui trazando. En este momento voy a posicionarme bien en el centro C, en el valor 2,5 de la regla,
y a partir de ahí tengo un punto en un sentido, en esta dirección, un punto en un sentido y otro punto en el otro sentido. Le elijo otra dirección, por ejemplo esta, y voy a tener un punto acá y otro punto acá. Es decir, en esta dirección, que está definida por esta recta, tengo un punto en el sentido hacia la izquierda y en el otro sentido hacia la derecha. Y de esa manera voy a poder trazar todos los puntos que quiera, no solamente 10. Bueno, pero me pidieron 10, así que voy a ir controlando. Ya tenía 4, el punto 5, el punto 6, el punto 7, punto 8, punto 9, punto 10. Ya hice 10. Tengo este, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué estuve obteniendo? Puntos que están a 2,5 de C. En general, que estuve obteniendo puntos que están a una misma distancia de otro que le llamé centro, C, que viene de centro. Si a C lo considero como el centro de todos estos puntos, que van a estar a 2,5 centímetros de él, estos puntos, P1, P2 y así hasta P infinito, constituyen lo que se llama, esperen que controlo si sí, está, circunferencia. Estos puntos que estuve marcando acá se denominan circunferencia. ¿Cuál es su característica? Que todos están a la misma distancia de C, de otro que llamamos centro. ¿Y cuál es esa distancia? Esa distancia es lo que medimos, en este caso 2,5, y a esta distancia también la vamos a llamar de manera especial. Esto es el radio de la circunferencia. Entonces, para definir una circunferencia, ¿qué tenemos que tener? Un centro, un punto del cual vamos a considerar que va a ser su centro, y el radio, es decir, esa distancia que va a haber entre ese centro y los puntos que van a estar a su alrededor. Entonces, siempre que nombramos una circunferencia, le ponemos, por ejemplo, una letra, que en este caso C es una, y C de circunferencia, C de centro y R. Esos son como los datos que hay que tener disponibles para identificar o para trazar una circunferencia. Vamos a continuar ahora con la otra actividad. No la tengo escrita, pero la voy a ir escribiendo. Dice, ¿cuál es? Voy a considerar si la hoja está dentro de lo que se ve, porque ahí estoy viendo. Considerar el punto B. ¿Cuál es el punto medio de este segmento? Bien, entonces ahora estamos ante otra situación. Punto medio. El punto que está en el medio, el punto que está cortando a un segmento por la mitad. Esa es la idea de punto medio. ¿Cuál es el punto medio de este segmento? Bueno, y dice marcarlo sin medir usando el compás. Y nos da un segmento. El segmento puede ser cualquiera. No dice sin medir, no me interesa cuánto mide. Pero acuérdense que aquí estuvimos hablando de rectas. Rectas son líneas que tienen una sola dirección, porque si tuviésemos una línea curva, está cambiando de dirección permanentemente, ¿no? Bueno, cuando tenemos línea recta es porque estamos teniendo una línea que continúa una misma dirección siempre. Cuando tenemos líneas rectas, las podemos ir prolongando tanto hacia un lado o hacia el otro en forma indefinida. Esa es la definición o lo que se considera cuando uno menciona este término, el término recta. Ahora, ¿qué pasa si digo segmento? Bueno, el segmento va a ser una parte de esa recta y esa parte de esa recta va a tener principio y fin. Voy a saber cuáles son los extremos, dónde comienza y dónde termina. Los extremos son puntos. Cualquier línea se considera que está compuesta por infinidad de puntos. Este donde comienza, este donde termina, se llaman extremos. Por lo general le ponen como nombre letras.
Algunos libros usan mayúsculas, otros usan minúsculas. Eso es convencional, es decir, todos nos ponemos de acuerdo de qué nombre tiene y a partir de ahí los nombramos así. Bien, entonces esto es un segmento. Sé dónde comienza y sé dónde termina. La idea de punto medio tiene sentido si yo sé la longitud del segmento. Si fuese una recta, trazo un punto medio, pero resulta que la extiendo por un lado y ese punto medio ya no es en la mitad, se extendió. Entonces, si yo tengo un segmento, ahí sí. ¿Y dónde tenemos segmentos? Y bueno, si tengo un triángulo, cada lado del triángulo es un segmento. Si tengo un cuadrado, cada lado del cuadrado es un segmento. Si tengo un cuerpo, como por ejemplo el cubo, la arista del cubo es un segmento, ¿sí? Acá los vamos a tratar en general. ¿Cómo puedo hacer para saber cuál es la mitad de este segmento? Bueno, hay que trazar lo que se conoce como mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? Es una recta. La mediatriz es una recta, una línea recta. Pero que esta línea recta se llama mediatriz de este segmento si lo divide en dos partes iguales o si pasa por su punto medio. Entonces, ¿cómo hacemos para trazar sin medir? O sea, si pudiésemos medir, medimos, calculamos la mitad de la medida y trazamos el punto. Bueno, en geometría por lo general no se mide. Geometría no es medir. Todo el estudio de la medida es uno, todo el estudio de la geometría es otro. Por lo general en la geometría se sacan relaciones entre los elementos de los cuerpos, de las figuras, de cualquier otro elemento que esté en el espacio. Se relaciona uno con otro, pero generalmente no se basa en la medida específicamente. Por eso existe este procedimiento que nos permite encontrar el punto medio y la mediatriz del segmento. Se apoya el compás en uno de los extremos del segmento y se abre el compás de manera tal que notoriamente sea más de la mitad o que esté cerca del otro extremo. A partir de ahí puedo considerar o que trazo toda la circunferencia o que hago un arco hacia arriba y un arco hacia abajo, o sea, parte nomás de la circunferencia de manera tal de que no me complique el dibujo. Vamos hacia el otro extremo con la ayuda de los gallitos que me acompañan y ahí los están saludando. Y ahí en este otro voy a hacer este otro extremo del segmento y también trazo una circunferencia. En principio la idea es que lo que estoy buscando son todos los puntos que están a la misma distancia de este. ¿Recuerdan la actividad anterior? La circunferencia eran todos los puntos que están a la misma distancia de otro llamado centro. Entonces busco todos los que están a la misma distancia de este y sin mover el compás busco todos los que estén a la misma distancia de este otro. Es decir, todos estos puntos están a la misma distancia de este extremo, todos estos puntos están a la misma distancia que consideré acá de este otro extremo. Entonces, donde se cortaron estas dos circunferencias, estoy teniendo, este punto está a la misma distancia de este extremo y también a la misma distancia de este otro extremo. Y este punto que está acá está a la misma distancia de este extremo y también a la misma distancia de este otro extremo. Entonces, ¿qué estoy teniendo? Dos puntos a la misma distancia de ambos extremos. Si los uno, lo que estoy teniendo son todos los puntos que están a la misma distancia de los dos extremos del segmento. Entonces, este va a estar a la misma distancia que este va a estar a la misma distancia que este, y en particular, este que está aquí va a estar a la misma distancia de este extremo que de este otro. Por lo tanto, esta recta ha cortado el segmento por su punto medio. A este lo vamos a llamar punto medio. Y este es A y este es B. Entonces, decimos que este punto es el punto medio del segmento AB. Y para segmento hacemos un dibujito así arriba de las letras.
Continuamos con el ítem C de la actividad 1. Aquí nos piden copiar estas figuras usando instrumentos de geometría. En principio estamos teniendo una circunferencia que tiene marcado su centro y otra en la que no. Yo en el material ustedes tienen esta más pequeña, pero yo la hice más grande para que, bueno, luego el procedimiento se visualice mejor. Bueno, pero esta es la diferencia entre las dos figuras. Si tengo marcado el centro, ¿qué hay que hacer? Habíamos dicho que la circunferencia, los elementos importantes, ¿cuáles son? Su centro y su radio. Ya tengo el centro, eso me permite calcular el radio. ¿Cuál es el radio? Es esta distancia que hay entre el centro y cualquier punto de la circunferencia. Entonces, si quiero copiar, bueno, tengo que elegir dónde. Acá escribo otro centro, centro 1. Como ya tengo su radio, hinco el compás en el centro y manteniendo esa distancia que tomé en la primera circunferencia, la trazo y ya he replicado o copiado esa figura. En este caso, en el caso que tenemos aquí, no tengo marcado el centro. Entonces, ¿cómo la replico? Bueno, la manera tiene que ser la misma. Encontrar el centro, a partir de ahí obtener el radio y trazarla. El tema es que al no tener el centro uno puede ir tanteando, pero nunca va a ser exactamente igual. Y la idea es que sea, al copiar, tiene que ser exactamente igual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Encontrar el centro. Esa es la cuestión en este momento. Entonces, vamos a comentar otro elemento de las circunferencias que son los que denominamos cuerdas. Para ello vamos a recordar, si tenemos esta distancia que es la que hay entre el centro y cualquier punto de la circunferencia, esta longitud, este segmento que tiene como extremos el centro de la circunferencia y uno, cualquiera de los puntos de la circunferencia, o sea, puede ser esto, o puede ser este, o puede ser aquel, cualquiera de los segmentos que se pueden trazar teniendo como extremo el centro de la circunferencia y uno cualquiera de la circunferencia. Acuérdense que la circunferencia solo es esto. Cualquiera de ellos se llama radio. Pero si yo considero este segmento que se llama radio, pero prolongo el segmento, o sea, teniendo la misma dirección, me voy hacia el otro extremo, hacia el otro punto que va a estar en oposición al primero que consideré, todo este segmento se llama diámetro. Entonces, este también es un segmento, pero sus extremos son puntos de la circunferencia. Y no es cualquiera, sino que pasa por el centro de la misma. Al mismo tiempo también se va a poder ver que como esta distancia es igual a esta otra, el centro es el punto medio del diámetro, ¿no es cierto? Diámetro. Bien, ahora, si yo tengo cualquier segmento que va de un punto de la circunferencia a otro, fíjense, estos son puntos de la circunferencia, ya no se llama diámetro. Habíamos dicho que por definición, lo consideramos así, el diámetro es aquel punto que tiene como extremo puntos de la circunferencia, pero que pasa por el centro de la misma. Bueno, ahora vamos a considerar segmentos que tienen como extremos los dos puntos de la circunferencia, pero que no pasan por el centro. A esos puntos que tienen como extremos dos puntos de la circunferencia, pero que no pasan por el centro, se los denomina cuerdas.
Y puedo tener esta o puedo tener esta otra que está acá. Cualquiera de ellos se denomina cuerdas, extremos, puntos de la circunferencia y no pasan por el centro. En realidad sabemos que el centro va a estar más o menos por acá, no sabemos en qué lugar, la idea es encontrarlo. Pero es obvio que estos segmentos no pasan por el centro de esta circunferencia, ¿verdad? Bien, entonces estos se llaman cuerdas de la circunferencia. Bien, ¿qué vamos a hacer para hallar el centro? Vamos a hallar las mediatrices de cada uno de estos segmentos, es decir, las mediatrices de las cuerdas. Bueno, para eso vamos a hacer todo el procedimiento que empleamos para calcular la mediatriz del segmento en la actividad anterior. ¿Cómo era? Bueno, yo puedo mover la hoja, ustedes mueven su cuaderno, donde estén trabajando. Hincamos en uno de los extremos del segmento, abrimos el compás de manera que sea notorio que está más cerca del otro extremo o que supera el punto medio. Yo no voy a trazar toda la circunferencia para que no me confunda mi dibujo, mi gráfico. Voy a trazar más o menos en la región media el arco que corresponde, tanto de un lado como del otro. Esta es más o menos la región media, entonces me fijo de trazar el arco por ahí y por aquí. Sin mover el compás, me voy al otro extremo. La idea de no mover el compás, o sea, obviamente lo estoy moviendo de una mano a la otra. ¿A qué me refiero? A que no cambie la amplitud entre las patitas del compás, a que no abra ni cierre el compás de manera que me respete la misma longitud, la misma distancia. Corto ese arco y corto este otro. De esta manera, ¿qué se obtiene? Dos puntos que están a la misma distancia de los extremos. ¿Por qué están a la misma distancia? Porque son partes de una circunferencia cuyos centros eran cada uno de esos extremos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trazar esa mediatriz. Para trazar la mediatriz se suele usar una línea punteada para que resalte que es un auxiliar de nuestro trabajo, que no forma parte de nuestro dibujo. Y una vez que ya está trazada, lo que hacemos es trazar la mediatriz del otro segmento, que es una cuerda de nuestra circunferencia. Nuevamente, hincamos en un extremo, abrimos el compás de manera que sea notorio que pasa más de la mitad o que está llegando al otro extremo. Hacemos un arco en la región media. Acuérdense que lo que estamos buscando es todos los puntos medios de este extremo. Serían todos estos. Pero yo estoy buscando en realidad la mediatriz, o sea que en realidad me importa esta parte del trabajo. Ay, perdón que me zafé. Entonces, ahí y acá. En esta región. Yo necesito algo más o menos en esta región. Ahí hago el arco. Obviamente hay que prestar atención para no confundirme con los arcos que ya quedaron del trazado de la otra mediatriz. Me voy al extremo del otro segmento y corto aquí y corto aquí. Nuevamente he obtenido dos puntos que, como son partes de circunferencias con centros en los extremos, están a la misma distancia de estos extremos. Y si trazo esta recta, estoy teniendo todos los puntos que están a la misma distancia de los extremos de esta cuerda. ¿Sí? Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a considerar dónde se cortaron las dos mediatrices. Esta era mi primer mediatriz, esta es otra mediatriz. Entonces voy a considerar el punto donde se cortaron las dos. Si quieren poner color, podemos acordarnos. Aquí teníamos este segmento, una de las cuerdas. Lo de poner color no conviene porque atrae error al marcado, pero en este momento que estoy explicando, para que no se mareen entre los distintos segmentos que fui trazando, lo voy a usar como caso excepcional. Ustedes en ningún tipo de parcial me ponen colores, solo el lápiz negro para los dibujos. Bien, y aquí tenemos la otra mediatriz.
Entonces, dos cuerdas, trazo la mediatriz de una, la otra cuerda trazo su otra mediatriz y bueno, y aquí se van a encontrar en un punto. La idea es que este es el centro de la circunferencia, ¿sí? Donde se cortan las mediatrices de dos cuerdas cualesquiera de la circunferencia. O sea, cualquier cuerda pudieron haber elegido, no importa cuáles, pero donde se cortan las dos es el centro de la misma. Bueno, podemos probar. Por lo general siempre da un poquito de error por el grueso del lápiz, por los movimientos que uno puede hacer, pero en general es el centro. Una vez que se obtiene el centro, obtengo el radio con el compás y entonces, no sé, la quiero copiar aquí. Bueno, teniendo el centro pude sacar su radio y una vez que tengo eso la puedo copiar, que era lo que me pedía la actividad. El ítem D dice, ¿hay diferencias en el copiado de las dos circunferencias? ¿Por qué? Bueno, obviamente que hay diferencias. El copiado de la primera era solamente tomar la longitud del radio, elegir otro punto que vamos a considerar como centro y a partir de ahí copiarlo. Y en cambio, cuando tengo una circunferencia donde no está trazado el centro, tengo que hallarlo. Y para hallarlo, ¿cómo se hace? Trazar dos cuerdas, trazar sus mediatrices y en la intersección o donde se cortan ambas, se considera como el centro. Y una vez que tengo el centro, replico la idea vista en la actividad anterior.